Siendo las 17 horas, damos inicio a la reunión de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 3 de junio de 2025. Bienvenidos a todos, un gusto tenerlos a los que están presencialmente y por Zoom. En primer lugar, vamos a someter a consideración el acta de la reunión anterior que fue distribuida con anterioridad por el secretario, el doctor Russo. ¿Alguna consideración? Bueno, yo quería hacer una consideración con respecto a lo que yo había hablado, con respecto a la parte de salud ocupacional. Yo hice un comentario con respecto a la salud de los médicos en los problemas que estamos teniendo, que vivimos menos que nuestros pacientes, y sobre todo las médicas. Y se me ilustró que esa investigación la había hecho un colega, el doctor Turnes, Antonio. Y sin embargo, no vi reflejada ese comentario en el acta. Por el contrario, se puso un comentario que no se ajustaba a lo que se había hablado. Me gustaría que en las actas apareciera todo lo que se dijo. Creo que es muy importante que cuando hablamos de salud ocupacional también hablemos de la salud ocupacional de los médicos, porque esta es la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina y somos casi todos médicos. Nada más. Muchas gracias. Le pido disculpas, doctora, porque yo soy el secretario de actas y la explicación es muy sencilla. Me había levantado al baño en ese momento y cuando volví ya había terminado usted. Lo vamos a incorporar al acta, por supuesto. Observación. No habiendo observaciones, será por aprobar el acta. Hoy en el orden del día tenemos en libros y documentos reflexiones del doctor Ñácate, autor doctor Alberto Piñeiro, un destacado miembro de nuestra sociedad. Y en el tema central, magia y medicina en el Antiguo Egipto, autor doctor Carlos Bolaña. Antes de comenzar las presentaciones, les recordamos que debemos atenernos a los tiempos establecidos, como ya les comunicó nuestro secretario, el doctor Russo. Para libros y documentos, 20 minutos con máximo de 10 para comentarios, y para temas centrales, 35 minutos con hasta 15 minutos para comentarios. También solicitamos que mantengan el micrófono apagado los que están por Zoom para evitar interferencias, activándolo solamente en el momento que se les dé la palabra. Muchas gracias. Comenzamos entonces con libros y documentos. Doctor Piñeiro tiene la palabra. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy traemos a esta interesante sección de la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina el libro Reflexiones del doctor Ñácate, notas sueltas como entretelones de la vida diaria, en las ediciones de El Terruño y editada por Morales Hermanos. Esto es del año 1941. Quiero aclarar que yo compré este libro en el año 2019, lo leí, lo disfruté mucho, mientras preparaba el libro del centenario de la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Vicente Carlos Estallano Civils fue médico y escritor relevante. Verdadero artífice en 1920 de la fundación de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, luego fue protagonista principal de sus primeros 30 años. Creo no equivocarme si digo que entre 1920 y 1950 Estallano fue sinónimo de la Sociedad de Cirugía. Escritor impenitente, sus publicaciones en el campo de la medicina fueron exuberantes, pero además escribió sobre política, filosofía, sociedad, psicología, fe, amor, matrimonio y mujer. Todo pasó por su pluma, muchas veces
con un fino trazo crítico, resultando en ocasiones, a mi entender, verdaderas gemas literarias. Repasemos, por ejemplo, rápidamente dos de sus publicaciones de ese tipo. En el año 1955 publica Espíritu del Hombre y Fisiología de la Democracia. Y en el año 1965, El complejo organismo biológico de la democracia y su trágica patología política. Muchos de sus artículos fueron publicados en la revista El Terruño, gauchesca y nativista, publicada entre 1917 y 1950, la cual se asentó sobre la vacancia dejada por otro periódico criollo llamado El Fogón. La consigna del Terruño era arar hondo la mejor divisa, y al Terruño colaboraron figuras de la talla de César Mayo Gutiérrez, Serafín García, Antonio Lucich, Daniel Muñoz y Juan José Morosoli. El Terruño nació a instancias de un grupo de intelectuales que solía reunirse en el Café La Giralda bajo la dirección de Agustín Manuel Smith. En 1941, El Terruño, ocasionalmente convertida en editorial, publicó Reflexiones del doctor Ñácate, notas sueltas como entre telones de la vida diaria. Nada más difícil que poner el título a un libro, sostiene el gran escritor mexicano Alfonso Reyes. Bautizar un libro es un rito lleno de terrores supersticiosos. Témese al hacerlo echar sobre el libro la sombra de un hado funesto. La vida está ahí esperando para condenarlos al olvido a los libros que estén mal bautizados. Reflexiones del doctor Ñácate, notas sueltas como entre telones de la vida diaria, era el seudónimo del doctor Estallano, alusivo seguramente al fin brusco de una cosa, hecho o situación, conducta que caracterizó al pragmatismo del prestigioso cirujano. Ñácate se llamó también el pequeño anexo a su casa de la calle Gabriel Otero, verdadero laboratorio de reflexión y de creación, sobre todo en los últimos años de Estallano. El libro consta de 172 páginas con un prólogo a forma de introito, como lo denomina Agustín Smith, y 4 partes que se titulan Mirando desde el Faro, 16 capítulos, En plena función, algo de nuestro escenario médico estudiantil, 21 capítulos, En la cámara de revelación, tipos diversos y situaciones de vivir diario, 13 capítulos, y La compañera del hombre, En el timón, con destino al buen puerto o al naufragio, 19 capítulos. En el introito, Agustín Smith, el director del Terruño, figura sobresaliente, escritor, notable tradicionalista y periodista, nos dice lo siguiente. El Terruño, convertido otra vez ocasionalmente en empresa editorial, ha creído de oportuna eficiencia recoger en un libro las sugestivas producciones de un prestigioso colaborador, que desea, por una norma de pensamiento a nuestro juicio equivocada, de lo respetable, aparecer escudado en un seudónimo de su elección, doctor Ñácate. Alega él que estas elocuciones, que antes nosotros le arrancamos, un poco por sorpresa, son algo muy interior, algo que solo a él le pertenece y que solo muy pocos íntimos deberían en todo caso conocer. Este editorial, El Terruño, juzga por el contrario, siguiendo su criterio, que debe ensancharse el círculo de estos familiares que lo serán todos los capaces de sintonizar con este sano libro. Y ahora agregamos que así como yemas literarias, sin retoques ni pulimentos, estos artículos, tan llenos de las chispas azules del talento, deben ganar el libro. No se le escapan al autor, ni a nosotros, sus asperezas, pero someterlos a la lima sería quitarles la frescura y la espontaneidad que son toda su gracia, como es su médula la profundidad del concepto. Bien vengan estos trazos que son como grito de gloria de un afinado espíritu. Bien venga la talla sin el esmeril del repaso. Y que ello sea incurrir en el error de las comparaciones, sino en la oportunidad de una interferencia, allí está el Quijote,
que es un diccionario de imperfecciones y que, si se las elimina, lo deslucen hasta quitarle el nombre de monumento. El que se adentre en este libro de Ñácate, además de admirarlo, va a quererlo aún más. Sabrá si tiene capacidad afectiva, dónde hay un alma buena, un alma grande, obediente a los hilos de una superior inteligencia. Recién editado, poca gente conocía quién se escudaba detrás del seudónimo Dr. Ñácate. Fue necesario, para develarlo, que apareciese en la prensa nacional la siguiente carta del expresidente de la República, José Cerrato. Señor doctor Carlos Estallano, mi estimado amigo, gran placer me ha proporcionado la lectura de su libro titulado Reflexiones del doctor Ñácate. Acertadísima me ha parecido la decisión del terruño de recoger en un libro las notas publicadas con el seudónimo de doctor Ñácate. A no haber sido así, seguramente no habría conocido yo y muchas otras personas tan hermosa joya. Y que lo es, no tengo por mi parte la menor duda. Esto apareció en la mañana del 4 de julio de 1941. Como no resulta necesario enseñarlo todo, ya que de un ejemplo se puede inferir lo que falta por describir, voy a leer 2 breves capítulos de la obra como botón de muestra. El primero, en la página 69, formando parte de En Plena Función, lleva por título Fe, atributo de la juventud y de la vejez joven. En forma resumida dice así: juventud, impetuosa, pujante, poseedora de un potencial de acción pronto a desarrollarse en el devenir de una vida. Juventud promisoria, si se defiende de la herrumbre y de la acción corrosiva de las rudas influencias de ciertos medios que la inhiben o la malogran. Es un delito, a mi juicio imperdonable, el influir en el espíritu del joven, ya en la cátedra, ya en la plaza o ya individualmente, en forma derrotista, impresionándoles negativamente o dejando un saldo demoledor en esas mentalidades que necesitan la buena semilla del argumento noble o del motivo elevado para dar cabida a esa fe que debe motorizar a las verdaderas juventudes. Verdadera juventud es esta y no la otra, la de los jóvenes viejos, que nos han entristecido al contemplarlos, pues se nos muestran como un engendro trágico de ciertas vidas que morirán sin luz. Pienso que en ese aclarar del día que representa la juventud, los maestros deben mostrar toda la trascendencia y todas las asperezas, curvas y peligros del camino, los peligros de los baches y precipicios de esa ruta con toda su crudeza, no desvirtuando la realidad de las cosas tal cual son, pero es en ese momento preciso de fatales interrogantes ante tanto poco recorrer y con el problema pendiente de un destino, que nosotros los maestros debemos infundir fe y dar esencia poderosa y de buena calidad a esos motores pujantes que solo necesitan la chispa para encenderse. Misión sagrada cumplirá aquel que quede en forma decisiva definir por su ejemplo, su consejo, sus ideas, una ruta y un destino a un joven que en una encrucijada de caminos necesita en horas de incertidumbre una transfusión de fe o un empujón saludable o que se le ayude a romper la indecisión de la ruta a elegir. Rodó sintetiza este pensar diciendo: hablar a la juventud sobre nobles y elevados motivos, cualesquiera que sean, es un género de oratoria sagrada. El segundo capítulo que quiero leer en la página 147 forma parte de La compañera del hombre. Es muy breve y se denomina puntal. Dice así: si triunfas en la vida, no te vanaglories demasiado por tus méritos. Seguramente tendrás que compartir con alguien esa gloria. Si tienes valores reales y crees que en ti reside todo el éxito, casi seguro es que te equivocas. Hay algo superior, determinante, que guía tu destino y que será tu aliado o tu peor enemigo. De ese resorte depende tu victoria o tu derrota. Si tienes hijos, ellos serán no como tú quieras, sino como la madre los haga. Ella moldea de la mañana a la noche esa obra de escultura física y espiritual que tú solo ves a ratos. Su destino de bebés, adolescentes u hombres, su futuro de padres no dependen de ti. Si haces estadística científica, si acumulas datos de observación y deduces de ellos alguna esencia, será sin duda que a todas las premisas de esta nota
Le deberás agregar el complemento que les falta y quedará entonces contestado si le agregas. De tu mujer depende y si tu mujer lo ansía. Carlos Estallano falleció el 17 de junio de 1976. Fue sepultado en el cementerio central con honores de ministro de Estado. Estallano había ocupado la titularidad del Ministerio de Salud Pública en tiempos muy difíciles, 1959-1961. Uno de sus alumnos, el doctor Walter Chifé, escribió una excelente reseña biográfica. El maestro Estallano se adelantó a la cultura de su medio, haciendo ver que el sistema de ideas en el cual se vivía debía ser renovado y proyectado el futuro. Luchó contra la indiferencia y la incomprensión y llevó adelante su inspiración idealista que fructificó como la siembra del labrador. No acompañó la filosofía cartesiana que conducía al concepto mecanicista de la vida. Su obra mostró la concepción de la unidad del hombre como persona, en la cual el espíritu y la materia deben ser un todo inseparable. Nada más, gracias. Creo que... Comenzamos la discusión. Si hay algún comentario o aporte. No, no es obligación. Bueno, lo primero, agradecerle al doctor Piñeiro la presentación de esta pieza. Es curioso, pero uno que es buscador de este tipo de publicaciones, de cosas viejas, que ha recorrido librerías de viejos, ferias, y recibido legados de otros médicos de la familia, yo sinceramente no me había enterado nunca de la existencia de esta publicación. Uno se pregunta cuál puede haber sido el tiraje de la revista El Terruño para publicar este libro, ¿verdad? Que no sea más conocido. Yo realmente no lo conocía. Parece ser una obra difícil de leer, muy sentenciosa, ¿verdad? Muy de un trasfondo señorial, de alguien que ha vivido muchos años, con experiencia de vida y por supuesto con un altruismo que muy de la época, ¿verdad? Yo creo que hoy en día no sería muy común que un médico se pusiera a escribir este tipo de cosas. Esto habla muy bien de Estallano, que tiene muchos más méritos que el de haber sido escritor. Cada vez que nos enteramos de las cosas que hizo Estallano, digo, qué grandes médicos que ha dado a este país. Qué maestro realmente, que nos hace sentir orgullosos. No sé realmente, yo no recuerdo si Estallano tenía una clínica en el Pasteur, ¿era? Sí. Bueno, por supuesto. Es decir, cuando yo hacía el externado en el Hospital Pasteur, cada 2 por 3 veía aparecer esa figura un poco espigada, ¿no? Delgada, de un hombre de lentes, muy característico de Estallano, que venía a mostrarle a los médicos, a los internistas, del viejo servicio de Piaggio Blanco, venía a mostrarle cosas interesantísimas de cirugía, de lo que había visto, incluso con una terminología de la época, como habiendo visto un flemón de piso de boca, que es la única vez que lo había sentido, ese síndrome de Ludwig. Venía a mostrarlo, ¿no? Como una cosa extraordinaria. Yo digo, en esa época uno no podía admirar a ese médico, pero digo, qué suerte que tuve de haberlo visto, y haberlo caminado, y haberlo visto por los corredores del hospital, hablando. Digo, yo conocía a Estallano, entonces. Es decir, lo cual de por sí es una forma de orgullo. Entonces, cuando sentimos este tipo de cosas y nos enteramos de estas publicaciones, muy raras, evidentemente, me hubiera gustado saber cuál es el tiraje de esto, por qué no aparecieron más volúmenes, porque si yo lo hubiera visto, no lo hubiera comprado. Y sin embargo, yo no lo conocía. Así que estos recuerdos, ¿verdad? Es decir, son muy importantes la presentación. Así que Alberto, el doctor Piñeiro, ha tenido una idea feliz de haber comprado ese libro
haberlo leído todo, haberlo digerido y habernos mostrado. Yo me voy hoy enriquecido con una nueva, una nueva joya, que es el libro de Stallano, el doctor Niácate. Así que muchas gracias, Alberto, por la presentación. Muchas gracias. ¿Alguna otra presentación o observación? Aida, acá No, de... está el doctor Campos pidiendo la palabra. Bueno, quiere hablar el doctor Néstor Campos. Bueno, primero felicitarte, Alberto, realmente por dos cosas. Primero la presentación, yo tampoco sabía, ahora me animo a decir, yo no sabía esta faceta de Stallano. Como ya el que me presiona la palabra, que aquí lamentablemente no me puedo dar cuenta bien quién es, no sabía. Así que no me sentí tan ignorante cuando había otro compañero del grupo que no sabía. La otra cosa importante para nosotros, que antiguamente siempre se decía, si vas a ser cirujano, acordate que el libro de literatura o hacer cosas fuera de la medicina es muy difícil. Entonces también esto es de alguna manera que realza que los cirujanos en realidad no eran tan poco culturales. Y la otra cosa sí que quiero contarla porque yo lo llegué a conocer a Stallano. Stallano, yo ya lo conocí ya veterano, capaz que era más joven la edad que tengo yo, pero en aquella época me parecía más veterano. Y tenía una sordera muy marcada. Y andaba, no sé si se acuerda de alguno de los que está presente, si hay veteranos como yo, él andaba con un equipo que era como una especie de una caja, y después se ponía como si fueran unos audífonos esos grandes que vienen, que usan los, acá yo digo, de aviadores grandotes. Y tan es así que él siempre, cuando había presentaciones de trabajos experimentales, que en aquella época se llamaba el Departamento de Patología Quirúrgica, andaba Stallano. Le interesaba mucho todos los trabajos experimentales quirúrgicos. Tan así que yo creo que estoy casi seguro, no me acuerdo bien, el primer congreso que se hizo en la ciudad de Salto de cirugía, que fue en 1972, que yo tenía una foto que me sacaron, sé que amigo en aquella época era difícil tener foto como ahora, y yo estoy dando presentando el trabajo que habíamos hecho experimental, y se ve la cabeza de Stallano con los auriculares, ¿verdad? Pero me acuerdo perfectamente bien que andaba con un equipo, porque no había los auriculares que hay ahora, y él andaba con ese equipo. Es una anécdota nomás, y realmente siempre dentro del área quirúrgica fue una persona muy, muy reconocida, ¿verdad? Y te felicito sobre todo porque me diste un aro cultural nuevo a mí, Alberto. Aida, si me permitís, Sí, doctor Irigaray. ¿qué tal? Quiero saludar a todos los presentes, felicitar a Piñeiro. Siempre nos trae cosas muy, pero muy interesantes, querido tocayo, te felicito. Recordemos que la Sociedad de Cirugía Plástica se reunía en la agrupación universitaria que estaba en la Avenida Graciada, en el edificio del Banco de Seguro del Estado, que estaba exactamente al edificio actual del Banco Seguro. Era un edificio de apartamentos y en su piso más alto había un anfiteatro muy hermoso que se llamaba Carlos Stallano. Gracias. Muchas gracias, doctor Irigaray, doctor Sousa. Aida, si me permitís. Sí. Doctor Russo. Gracias. Bueno, sí, sumarme a las felicitaciones primero. Segundo, en lo que a mí respecta hay un antes y un después de lo que es la figura de Stallano. Yo y todos nosotros, mi generación, y seguramente antes y mucho más después, nos criamos con la figura mística de Stallano, fundador de la Sociedad de Cirugía, con la figura mística de Stallano, cirujano, y yo le comentaba a Piñeiro, también escritor de piezas muy, muy importantes dentro del ámbito de la cirugía. Yo desconocía totalmente esta faceta de Stallano, punto uno. Según primero, desconocía que era
el doctor Ñácate, hasta que empecé a trabajar para preparar esta sesión. Pero además desconocí esos 2 libros que no sabía que había una bibliografía, una producción literaria de Stallano. Digo, siento que la figura de Stallano para todos nosotros es una figura extremadamente significativa por lo que significó la constitución de la sociedad de cirugía en tiempos muy, muy difíciles, y lo que fue el Stallano innovador, componedor, y el Stallano que llevó a cancha neutral, como decía Ledo, el pensamiento quirúrgico, que estaba totalmente en estancos muy difíciles de confrontar ideas en un ámbito como el que generó él, que es una sociedad de cirugía. Pero yo quería en definitiva, recalcar una cosa. El pensamiento de Stallano, eso es del año, ¿cuánto? 41. 41. Bueno, 41, Los 42. otros 2 libros son del 55 y del 65. Destacar cómo Stallano destaca el rol de la mujer en el ámbito de la profesión del cirujano. El rol de la mujer, evidentemente, desde la época de él. Pero a mí me sirvió para reflexionar mucho, porque ahora los más jóvenes nos recriminan y de alguna manera, que no criamos a nuestros hijos, que nos pasábamos de guardia. Ahora hay otra visión de la cirugía, del trabajo quirúrgico y del relacionamiento del cirujano con su profesión, y que está muy lejos de la que vivimos nosotros. Que yo me sentí recriminado por eso, y ahora veo a través del pensamiento de Stallano cómo de alguna manera encontramos, capaz que muchas veces sin darnos cuenta, escrito como en este caso, encontramos el rol de nuestra señora, de nuestras esposas, en otro tiempo que no es y que creo que la última frase de Stallano es extremadamente valiosa para reflejar el rol de la mujer en el soporte, digamos, afectivo del cirujano. Gracias, Alberto. Aida, si puede ser, hago un comentario. Está muteada ella, ¿no? Aida, tenés el micrófono apagado. Quería agradecer al doctor Piñeiro por esta presentación interesantísima. Decir que yo no tenía idea de quién era el doctor Ñácate. Yo cuando vi ese título le dije a Jorge, pero el doctor Ñácate, y Jorge me dijo, es Stallano. Así que Jorge sabía. Y realmente es muy destacable lo que él opina sobre el papel de la mujer. Y voy a darle la palabra entonces al doctor Gil. Disculpa, Gil. No, al contrario, muchas gracias. Yo quería destacar 3 cosas. La primera, confrontando fraternalmente con Augusto Soiza, nosotros en el Departamento de Historia de la Medicina de Mañé nos criamos, valga la expresión, conociendo los libros de Stallano, porque los habíamos encontrado en depósitos arrumbados por facultad, y como Mañé compró una cajonera para... los libros de Stallano eran como algunas de las piezas más peculiares de la bibliografía médica nacional, no estrictamente médica, sino como ya lo ha planteado perfectamente Alberto. El otro aspecto que quería comentar es que Stallano, si uno lo mira con una cierta perspectiva estética de joven, era un hombre feo. Era un hombre que tenía una peculiaridad, pero es el hombre más fotografiado que hubo en la medicina montevideana en 1915-16. Stallano está en todas las fotos del famoso álbum de Quintela. El fotógrafo fue pasando de clínica en clínica, y él está menos en la de Navarro,
menos en la de Navarro, está en la de Lamas, está en la de Puey, está en la de Soca. Él aparece en todas, pero como si él tuviera conciencia de que quisiera estar y ser fotografiado, como desafiando al que fuera a ver la fotografía con su fealdad, pero su personalidad se ve que muy rica. Y la otra es una anécdota familiar. Yo recuerdo que mi madre, la hija de Velarde Pérez Fontana, recordaba a su madre, a mi abuela María del Carmen Pérez Gochicoa, Gochicoa Aranguren, decir que Estallano, que tenía una formación similar a la de Velarde, eran los dos cirujanos ginecólogos, es decir, fue una estirpe que se agotó. Sus maestros fueron Puey y Botaro y hacían toda la cirugía de su tiempo, menos tal vez la urológica, tal vez. Pero entonces mi abuela decía, Estallano, qué hombre feo que es, pero cómo habla, qué hermosura, cómo se expresa. Y estos libros de alguna manera le dan la razón a mi abuela. Muchas gracias. Bueno, Aida, ¿puedo cerrar? Si no hay más comentarios. Sí, sí, sí. Lo primero, les voy a pedir disculpas porque tenía el libro arriba del escritorio para traerlo porque tiene una cantidad de cosas y a último momento me olvidé. Pero es interesantísimo verlo. Segundo, yo siempre admiré a las personas y a los profesionales polifacéticos. Y vaya si esta ya no lo fue. Yo hace un tiempo presenté acá a la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina la carta de renuncia de Estallano al Ministerio de Salud Pública, que yo recuerdo que fue en el curso de aquel gran problema vinculado al lichado del corazón. La carta de renuncia de Estallano es de una altura espiritual y ética en las funciones públicas donde sabemos que no abundan, que es interesantísimo volverlo a leer. En cuanto a lo que dijo Augusto Soiza, sí, Estallano empezó primero como jefe de clínica en la clínica de Puey, pero cuando muere Manuel Albo, su gran compañero de tránsito hacia la formación de la Sociedad de Cirugía, él toma el cargo de profesor de cirugía general. Y ahí pasa sucesivamente por el Hospital Pasteur, por el Hospital Macién, y recordar que llegó a estar unos años como profesor en el Hospital de Clínicas. En el Hospital de Clínicas. Y me pareció a mí muy interesante, primero, porque yo descubrí en el año 2019 este libro, y los libros de Estallano, que son muy interesantes todos, sobre todo los de fuera de la medicina, son muy difíciles de encontrar. Sin embargo, estos dos que yo mostré acá están en la Biblioteca de los Andes. ¿Por qué? Porque Gustavo Servino es el nieto de Carlos Estallano. Entonces, ahí están, uno se los puede leer, son libros político y mucho de filosófico, porque sus últimos años él lo dedicó a la filosofía, en una reconsideración muy, muy, muy interesante. Bueno, agradezco los comentarios y creo que nos estamos pasando de tiempo y Aida nos va a resonar. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, doctor Piñeiro, muchas gracias a todos los aportes y pasamos entonces al tema central. El tema central que lo va a exponer el doctor Bolaña. Tiene la palabra entonces el doctor Bolaña. Estoy buscando la... Sí, pasa por acá. Tranquilo. ¿Esto lo podemos poner acá o lo podemos poner acá? No, ponémelo acá. Bueno, ¿me escuchan? Primero, el enorme honor de estar acá. Para mí es
Es un placer y un compromiso la invitación de acá el amigo Luis. Y la verdad que estar ante ustedes, muchos de los cuales fui alumno y otros fui compañero, así que para mí es realmente un honor y un compromiso. Espero estar a la altura de ustedes. Este trabajo es el fruto de más de 20 años de estudio de Egipto. Es el fruto de, bueno, la otra pasión que junto con la medicina, Egipto. Y también quería resaltar y destacar, este trabajo fue el armado del que voy a presentar ahora, me ayudó uno de mis residentes, el doctor Gonzalo Pérez Hornos, que fue el que me armó, como buenos jóvenes que son, la parte más, digamos, de la parte de PowerPoint, por eso quería destacar, él creo que estaba por venir, así que quería agradecerle. Gonzalo Pérez Hornos es uno de los futuros neurólogos. Bueno, medicina antigua, magia y medicina. ¿Por qué magia? Bueno, porque la magia estuvo y está y estará presente en la medicina, de acuerdo a mi entender. ¿Cómo es? Perdón. Bueno, vamos a meternos en el entorno geográfico. Egipto es el Nilo, 3.000 kilómetros que recorre Egipto, desierto a ambos lados, y Egipto es el Nilo, 3.000 kilómetros, y 20 kilómetros hacia ambos lados, que es la tierra fértil. Eso es Egipto, son 100.000 kilómetros cuadrados. Eso es Egipto. Desierto libio, desierto del Sinaí, Mediterráneo, y abajo está Sudán. El Nilo nace en el medio del África, recorre 6 países africanos y genera lo que es el fenómeno de la inundación una vez por año. Cuando aparece la estrella Sirio, ahí se inundaba, ahora no se inunda más por la represa de Asuán, y generaba todo un fenómeno de inundación que era lo que le daba la fertilidad. Era una tierra tremendamente fértil y muy rica. Bueno, esto es muy importante para entender el Egipto. Egipto va desde el 5000 a.C. al 400 después de Cristo. Son casi más de 5000 años de historia. Por lo tanto, hay varios Egiptos. O sea, no hay un solo Egipto. Entonces, hoy se está reviendo, habla de la dinastía Cero, o sea, se está reviendo, inclusive empezó antes. En el 3100 se calcula que ahí está el primer jeroglífico, pero hoy se está viendo que empezó antes todo esto. En Abidos se han encontrado tumbas de faraones más antiguos todavía que el 3100. Yo hablo ahí, la dinastía son cuando gobierna una familia que después va cambiando, ¿no? Esas son las dinastías. Y ahí pongo el reino antiguo, reino medio y imperio nuevo. ¿Por qué imperio y por qué reino? Reino era Egipto, prácticamente no había guerras. El reino antiguo y el reino medio no había guerras. Prácticamente Egipto estaba aislado. Entonces es en la época en el reino antiguo, la dinastía tercera, la sexta, entonces se generan las grandes pirámides. Las pirámides, hay 120 pirámides en Egipto. Nosotros conocemos las 3 más famosas, pero hay 120, de las cuales el faraón Snofru hizo 3, el faraón Sócer hizo 1, o sea, era la época donde se construía mucho porque no había, como no había guerras, entonces la gente en la inundación no podía trabajar y iba a trabajar en la obra pública. Bueno, ¿y por qué Imperio Nuevo? Imperio Nuevo es cuando Egipto es imperio, cuando Egipto empieza a invadir, primero defendiéndose, después invadiendo, y logra generar casi todo el Oriente Medio, llega hasta la zona de Turquía, la actual Turquía, que era la Anatolia, donde estaban los hititas, llega hasta el sur, a Sudán. O sea, es un enorme imperio, sobre todo en base a Thutmose III, que fue el gran faraón, Ramsés II, o sea, ese es el Imperio Nuevo. Es de donde vamos a básicamente hablar, el tema nuestro es justamente el Imperio Nuevo. Por eso quería hacer esta salvedad. Y luego, muy importante, el periodo greco-romano, porque ahí, ¿qué pasa? Ahí se junta en la Biblioteca de Alejandría el saber de los griegos,
la escuela hipocrática, se junta en la Biblioteca de Alejandría todo el saber de los egipcios con el saber griego. Entonces ahí se genera todo como una verdadera universidad, que era la Biblioteca de Alejandría, que luego pues se quema. Entonces ahí se produce un agujero desde el punto de vista del conocimiento. Bueno, esto es lo que era el Egipto anterior. Ahí tenemos el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Memphis era la capital del Imperio Antiguo. Amarna fue la capital de Akenatón, el famoso faraón hereje del Imperio Nuevo, que un día desaparece, se muere Akenatón, la ciudad se deshabita, nadie sabe por qué, piensa que hubo una peste, no se sabe, no queda claro, y luego Luxor y Tebas, que son la capital del Imperio Nuevo. Importante, Memphis, primera capital, ahí están cerca de ahí las pirámides, las grandes pirámides. Saber de Heliópolis era un centro muy importante desde el punto de vista religioso y era una de las escuelas de medicina importantes que hubo en Egipto. ¿Alguna pregunta de esto? No. Me pueden interrumpir con mucho gusto. Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Qué es la medicina? 44 años y no tengo la respuesta. El enfermo viene debilitado, ¿no? O sea, el médico cuida al débil, eso es lo que hacemos, cuidamos, acompañamos, curamos, a veces. Los cirujanos curan, en realidad, los médicos no curamos, ¿no? Curamos poco, los cirujanos curan, ¿no, Luisito? ¿Cuándo empieza la medicina? ¿Cuándo empezamos a cuidar? El hombre primitivo ya cuidaba a los débiles. Se encontró el esqueleto de hombre primitivo con fracturas, por lo tanto fueron cuidados. Los monos cuidan. Bueno, y la magia en Egipto. No es la magia de hoy el hacer desaparecer a alguien o aparecer un conejo, no es esa magia, era otra magia. La magia en Egipto es el uso, Eka se llamaba, era el intento de dominar los problemas de la existencia. Ellos veían que la única manera de dominarlo era por algún fenómeno mágico que era que no tenían explicación y bueno, usaban la magia. Explicaba el problema para el paciente y le daba una posible solución. Malinowski, que era un antropólogo que escribió un libro llamado Magia y Religión, maravilloso, habla de la magia como el optimismo ritualizado. Sugirió que se recurría a la magia cuando la sociedad alcanzaba su límite tecnológico. Cuando llegaba hasta acá, bueno, lo que estaba por encima era mágico. Y la medicina para mí, y creo que vamos a estar de acuerdo por lo que escuché del doctor Piñeiro, es ciencia y arte, ¿no? Es la ciencia de las manos y la palabra. El médico traduce lo que el paciente le dice con las manos y uno le transmite al paciente esa traducción que hace de lo que el paciente siente. Esta es una frase del profesor José Pedro Díaz, el padre del doctor Álvaro Díaz Berenguer, todos lo conocemos, un escritor, un hombre de letras. Bueno, es una frase que a mí me gusta mucho. Bueno, y cómo la medicina antigua, en el mundo antiguo, vamos a hablar, la primera medicina mágico-religiosa, el chamán, el brujo, el sabio, la mujer sabia, medicina empírico-racional, acierto y error, ¿no? Esta es la medicina egipcia, básicamente. La medicina descriptiva, o sea, esa medicina que describía muy bien las patologías de las enfermedades, pero después no había más nada para hacer. Pero Y en Egipto el arte de curar estaba a cargo del médico, el sacerdote y el mago. Los tres trabajaban en equipo. Ya se armaban equipos interdisciplinarios hace 5.000 años. Bueno, la enfermedad, ¿qué era? Era un desequilibrio que en un mundo complejo, lábil, inestable, que hacía que la persona se enfermara, salvo que hubiera una mordedura, un traumatismo, ¿no? Y el enfermo acudía al médico, al sacerdote o al mago, a los tres, como dije anteriormente. ¿Dónde sabemos? ¿Cómo conocemos nosotros a la medicina egipcia? Acaba de llegar el doctor Gonzalo Pérez, que fue el que colaboró conmigo en este trabajo de los papiros médicos, que vamos a hablar de forma exhaustiva ahora.
básicamente son papiros encontrados en tumbas de médicos, en el Imperio Nuevo, por eso dice hincapié en lo que es el Imperio Nuevo. Probablemente fueran ya recopilados de más antiguo, pero en general se sabe que son de esta época. Imperio Nuevo, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, ¿se acuerdan, no? Saber que estamos de 3000 años, 3500 años antes. A veces cuesta entenderla. Bueno, de las momias son un gran, se puede saber mucho, se han estudiado muchísimo las momias, después voy a mostrar un trabajo que se hizo, se hacen tomografías a las momias, entonces ahí se puede saber de que habían muerto, pero que es muy sesgado, porque las momias no momificaban todos, era muy caro momificarse, entonces es muy sesgado el estudio, pero después vamos a hablar de eso, más adelante. Y de las representaciones que hay en templos y tumbas sobre las distintas enfermedades. Este es Imhotep, este era médico, arquitecto, ingeniero, visir, fue el que hizo la pirámide de Saqqara, era como un Leonardo da Vinci, vivió en el 2500 a.C., ¿no? Y este es los famosos papiros, el papiro de Erwin Smith, libro de las heridas, un libro básicamente de cirugía, netamente de cirugía. Es el primer tratado de cirugía de la historia, no sé, los cirujanos creo que me pueden ilustrar en el sentido. Y el papiro de Eber, que es un tratado de medicina interna. Este es el papiro de Smith, está escrito en el hierático, es como un jeroglífico, pero cursivo, digamos. El jeroglífico se usaba solo para lo que es religioso y lo que era sagrado. El hierático era la forma que tenían habitualmente de escribir. Tiene 4 metros de largo, 4 metros de largo y 40 de ancho, y lo cortaron para hacerlo más fácil. Fue cortado en 17 pedazos. Pero bueno, estas cosas que pasaban antes. Papiro quirúrgico de Smith, como dije antes. Son 48 casos que relata, que el que hace el relato dice lo que le pasa, o sea, hace todo un relato muy, muy bueno, que ahora vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, hay unas descripciones clínicas que son maravillosas para mí. Si un paciente arroja sangre por las narices y los ojos y no puede flexionar la cabeza sobre el pecho, es una descripción de una fractura de base de cráneo. El tratamiento es correcto para los estándares actuales muchas veces. Suturar una herida abierta, reducir una luxación. La reducción de las luxaciones que describen son maravillosas. Son las que hacen ahora, exactamente ahora. Tratar una fractura, vendar, se han visto momias con fracturas con cuello, con callo óseo, o sea, cicatrizadas. Por lo tanto, hacían las cosas bastante bien. Es un papiro absolutamente libre de magia, el papiro Smith, y se piensa que era el registro de un cirujano. Para mí, que lo leí, que lo estuve estudiando, que inclusive hoy iba a tener una hoja y me pasó lo mismo que el doctor Piñero, me olvidé de traerlo, tengo la traducción. Para mí era un cirujano de guerra, era un cirujano que seguía los ejércitos, probablemente Tutmosis III, tuvo 42 campañas militares, Tutmosis III. Creo que es el diario cirujano de guerra, para mi opinión. Había que leerlo mejor. Y bueno, miren qué interesante. Dice, observar al paciente, preguntarle cómo se produjo la herida, examinarlo, indicar un tratamiento y un pronóstico. Creo que ahora no. Ni eso hacemos. Entra el paciente y tomografía. No, Bueno, el papiro de Ebers, también es de la época de Amenofis I. Amenofis I fue el primer faraón de la dinastía 18. Empezó el gran imperio egipcio, Amenofis I. Vieron el año, ¿no? Que estamos hablando, 1500 a.C. ¿Ah? Extensa farmacopea de la cual se conoce solo el 20%, el resto no sabe ni lo que era, porque es muy difícil traducirlo. Y se considera un tratado de medicina interna. El papiro ginecológico del Caún, el profesor Cuadro, describe una prueba de embarazo observando los vasos de las mamas, tubérculos Montgomery, ¿no, profesor? No sé si. Y después describe una prueba cebada y trigo, de hacer orinar a la mujer en trigo, el profesor es así con la cabeza, y si la semilla creciera que estaba embarazada. No sé,
es lo que dice acá, no lo puedo opinar. Este papel... Bueno, profesor, gracias, profesor, como siempre. El papiro de Chester Beatty es un papiro que habla, muy mágico, habla del dolor de la cabeza, de la cefalea. Entonces, digo yo, como neurólogo, hay que ser mago para tratar el dolor de cabeza, ¿no? Evidentemente, ya lo decían los egipcios, porque... Bueno, acá está el gran tema de los embalsamadores, si bien que eran sacerdotes, si bien sabían algo de anatomía, no eran anatomistas, pero sabían lo que tenían que sacar porque sabían a dónde tenían que ir y cómo sacarlo. Entonces, hay descripciones de embalsamadores que decían, bueno, este hígado está más grande o tiene esto. Empezaban a hacer ciertas descripciones de los órganos que sacaban que de alguna manera se acercaban a la patología, sin ser anatomistas. ¿Ah? Esto es muy interesante. El cerebro lo sacaban por la nariz. ¿Tá? A la altura de Silla Turca. Esto fue un aporte del doctor Gonzalo. Esa técnica es la que se usa hoy para operar la hipófisis. Si tuviera el profesor Wilson acá, me estaría... Se llama abordaje endoscópico endonasal transesfenoidal. ¿Tá? Y esto que me lo dio el doctor Gonzalo Pérez es una tomografía de un paciente, de una momia que tiene la lámina dermoides, y esta es la evolución de la técnica. La evolución de la técnica. ¿Dónde lo encontraste esto, Gonzalo? Está. Es un aporte también de... Bueno, ¿qué sabiendo de anatomía y fisiología? Mucho más de lo que pensamos. Las disecciones recién empezó a hacer el erófilo, ¿no? Erófilo, médico de la Escuela de Alejandría. Pero los papiros médicos hablan de los metu. Los metu, tan discutidos qué son, tendones, vasos sanguíneos, nervios, yo creo que son arterias, no tengo duda. Hablan de la conexión de los metu. El papiro de Ebers habla de que hay 12 metu que se corresponden con el corazón. Son los que relacionan ellos con todos los miembros. También describe una gran variedad de metus vinculados básicamente al sistema vascular. Los metu es el nombre, ¿no? Dicen que hay 4 metu que van a la cabeza, probablemente las 2 carotas y las 2 vertebrales, seguramente. Y lo que queda muy claro, no hay duda, de que el corazón hablaba a través de los metu. Y ellos palpaban el pulso. Decían, el corazón habla a través del pulso. Para ellos el corazón era el órgano más importante del cuerpo. Era el pensamiento, era el órgano más importante del corazón. El único que quedaba cuando se embalsamaba un paciente, un cadáver, lo único que quedaba era el corazón. El resto lo sacaban todo. Y decían que el corazón hablaba a través de los metus, o sea, palpaban el pulso. Acá me van a corregir, Harvey descubre la circulación de la sangre en el 1600, ¿no? Más o menos. Pero ya estaba descubierta antes. Vuelvo a repetir, creo que en la Biblioteca de Alejandría ahí se produjo una gran pérdida desde el punto de vista científico, ¿no? El papiro de Smith deja claro la anatomía del cráneo. Conocían la fontanela, hablaban de la fontanela, ¿no? Ya decían la debilidad que hay en el niño antes de que quede completo. Y hay una descripción del cerebro notable. Cuando el hombre tiene una herida en la cabeza que ve algo parecido al corrugado de bronce, fruñido y que palpita y pulsa bajo los dedos, no está dematizado probablemente, y como la parte débil la coronilla de un niño. Es una descripción maravillosa del cerebro. Pero hay otras más lindas, mejores todavía. Hablaba de las meninges, la membrana nete que cubre el cerebro, habla del cerebro. Cuando se rompe deja escurrir líquido hacia el interior de la cabeza. Fíjese esta descripción de meningitis. Si un paciente tiene herida abierta en la cabeza, está caliente y no puede mirarse al pecho, seguramente morirá. La descripción de meningitis, estamos hablando de 1500 años de Cristo. Por eso, pero ya lo habían descrito, ya estaba todo... la conciencia estaba en el corazón. Este es un tema, los hígados creo que decían que estaban en el hígado, ¿no? Profesor Noto, y los persas que estaban en los riñones. O sea, la conciencia recién pasa al cerebro en el fin del siglo XVIII, XIX, ¿no? Antonio.
Las emociones estaban en el corazón. Entonces después se hace lo que llaman el juicio de la conciencia, que se pesa el corazón con la pluma y tiene que pesar menos que la pluma. Ese no es el tema hoy, por lo tanto no voy a hablar más de ese tema. Y tenían muy claro el valor de la médula espinal como transmisión de los impulsos nerviosos. Fíjese esta descripción. Una dislocación de cuello, no puede distinguir los brazos de sus piernas y moverle la orina gotea de su miembro. Es una descripción de una enfermedad que no debe ser tratada. Acá estoy hablando ya del tirage, ¿no? Es una descripción de una concepción medular. Por eso yo digo que esto probablemente el papiro de Smith era un papiro, un cirujano de guerra, ¿no? Habría que analizarlo mejor, pero... Bueno, y acá empiezan los papiros médicos y mágicos empiezan a hacer referencia de la importancia que tenía la respiración. Fíjese esto. Respecto al aire que penetra por la nariz, penetra en el corazón y los pulmones y lo entrega al resto del cuerpo. Ya tenía el concepto de respiración. Esto está todo escrito documentado, digo, les aclaro porque los médicos llaman Sunu. La característica médica era colocar la mano, ¿no? Colocar la mano, tocar. La mayoría se le llama Sunu y Keper Sunu era digamos, el superior de los médicos. Y después también la figura del maestro. Había una figura de maestro, o sea, había alguien que era el maestro de los médicos. Este es un poco el esquema de lo que eran los médicos. Era una condición social bastante buena. Estaban organizados, eran famosos, respetados. Mezclaban la magia con la medicina. Y la otra cosa que es interesante era la cantidad de especialidades que había. Había médicos de los ojos, médicos de los riñones, médicos ginecólogos, médicos del ano. Estaba el cuidador del ano del faraón. Heródoto quedó impresionado, que me trae el libro que me trajo el amigo Antonio, quedó impresionado por la cantidad de especialistas que había. Médico del abdomen, médico de los ojos, médicos ginecólogos, proctólogos, odontólogos, veterinarios también había. Y bueno, la cirugía no estaba tan separada como está ahora, pero el arte del cuchillo, discúlpenme los cirujanos que digan el arte del cuchillo, pero la hacían los sacerdotes Wap de la diosa Sekhmet. Y los médicos eran los Sunu y los Wap los cirujanos, ¿no? Era el término que se le correspondía. A las dos se representaba tocando con la mano. Era la representación que tenía la mano derecha tocando el paciente. Bueno, y también el tema era la famosa, ¿por qué me enfermo? ¿No? Me enfermo porque los dioses están mal, porque ando mal, hay un desequilibrio, ¿no? Ellos lo asemejaban todo a la crecida del Nilo, que era insuficiente, por eso se enfermaba. Y bueno, las invocaciones a la diosa Sekhmet, que era la parte mágica que tenía todo esto. Bueno, la separación en el Antiguo Egipto entre la magia y la religión era prácticamente era todo lo mismo, era muy difícil distinguirlo. Y están lo que llaman las enfermedades externas, las que producidas por cortes, traumatismos, mordeduras, que eran muy claras, y las internas, en las cuales ahí ya se hablaba más de desequilibrio, distintas fuerzas que dominaban al ser humano, lo religioso, los demonios, la maldición, el mal de ojo, todas esas cosas que nosotros conocemos muy bien. Y bueno, la magia era importante, sobre todo el tratamiento del dolor, el efecto placebo. Todos sabemos la importancia de la palabra hoy. Al mago se le llamaba Sau. Hay papiros donde se hablan del trabajo conjunto de magos, Sunu y sacerdotes Wap. A los magos se les llamaba los sacerdotes lectores. Como dije antes, la magia era el arte de la boca, el arte de hablar. Bueno, esto también, el aliento entra por el oído derecho y el de la muerte por el izquierdo. Y esto también lo mismo con respecto al tema de la magia. Este es un médico laborista, eran los que trabajaban en las tumbas de los faraones. Había un médico que se encargaba y este era un médico que se encargaba, le está sacando una esquila. Esta es un dibujo de una tumba, ¿no?
medicina laboral, le está sacando la esquirla al ojo del paciente, ¿no? ¿Eh? Claro. Bueno, ¿cómo se formaban los médicos? Buah. Probablemente había de padres a hijos, como muchos de los oficios, era un oficio, para mí es un oficio la medicina, se transmitía de padres a hijos. Los papiros médicos eran usados como texto, probablemente estos papiros, tanto el Smith como el Eber, probablemente fueran papiros más viejos, que luego los cirujanos le iban incorporando sus experiencias. Estudiaban en lo que era la Casa de la Vida. La Casa de la Vida era per hab, se llama per es casa, que estaba al lado de los templos, ¿no? Estaba muy vinculado a la parte sacerdotal. O sea, ¿cómo era la educación? Primero hacían la escuela de escribas, estudiaban para el escribir, luego a los 6 años empezaban en la escuela de la vida, en la Casa de la Vida, luego después terminaban lo que es el ciclo básico, digamos, y iban a estudiar, decían, bueno, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser médico, yo quiero ser sacerdote, entonces se diversificaba y de acuerdo a lo que quería hacer se iba. Por ejemplo, la escuela de medicina estaba en Heliópolis, donde yo le mostré ahí cerca del Delta. Era la escuela de medicina del Antiguo Egipto. Una. La terapéutica. Bueno, por medio de remedios, cirugía, lo único que curaba, ¿no? De acuerdo a lo que aprendí. Y encantamiento, ¿no? Que también ayuda. Y todos metemos magia. Todos metemos magia. Oración a la diosa Sekhmet, que era de una diosa leona, que también era dual, ¿no? Era lo malo y lo bueno, ¿no? Como todas las cosas de la vida. Y los médicos le dirían como meta, curar cuando se podía, calmar el dolor y acompañar siempre, sabían cuando no se debía tratar a un paciente. Esta enfermedad no debe ser tratada, lo decían. Triage, pongo entre comillas, ¿podemos hablar de triage? Yo creo que sí. Tú, Augusto, que estuviste en emergencia, ¿no? La decisión no tratar para poder tratar al otro, ¿no? Bueno, la farmacología era muy vasta, se conoce muy poco de los remedios que había. El origen vegetal era lo más común, animal, mineral. Usaban la leche materna a veces como... Bueno, estas son las drogas, el natrón era una sal con un un potente poder osmótico. También se usaba en la asepsia local. La malaquita, que actuaba como antibiótico, evitaba el crecimiento del Staphylococcus aureus y la pseudomonas. Todo esto era empírico, ¿no? Se pueden imaginar que ellos probaban y veían que resultaba. La miel se usaba como excipiente. Para la tos, ¿ven? El tecito con miel de la abuela, bueno, ya lo usaban los egipcios. La carne asada, efecto coagulante por la enzima transglutaminasa. Hígado, gran cantidad de vitamina B12, vitamina A. Cera de abeja como coagulante. Esto es interesantísimo. Herida de guerra, paciente sangrando, le metían la cera caliente, cauterizaban la herida, la cara del profesor Piñeiro, cauterizaban la herida, y eso producía lo que se llamaba un olor entre la cera y la sangre, se llamaba el olor de la guerra. Ese olor que produce la cera con la sangre, el olor de guerra. Bueno, la droga de origen vegetal, 20% no, prácticamente solamente el 20% se pudieron reconocer, analgésicos, hoja de sauce, el sauce tiene ácido acetil salicílico, y ellos hacían como una raspadura, lo diluían en agua, o lo ponían arriba de las heridas, la hoja de sauce. ¿Estamos? Opioides, había mandrágora, cannabis, había cerveza, había vino también, de paso. Esto es muy interesante. Esto es a los niños, los hijos de los que trataban la mordedura de serpiente, le daban, desde chiquito le empezaban a dar dosis pequeñas de venenos, iban aumentando la dosis de acuerdo a cómo iban creciendo. Y eso generaba una inmunidad para el veneno de la serpiente. Desensibilización alérgica, bueno, se transmitía de padres a hijos, como todos los oficios. La cirugía, bueno, acá lo que operaban el sacerdote Wap eran los que operaban.
había un correcto manejo de las heridas, suturaban, vendaje con adhesivo, con goma arábica, usaban vendaje para quemar y cerraban los labios. ¿Eh? La gotita. Ya estamos hablando 1500 años antes de Cristo. ¿Está? Bueno, referencia de tumores, hay referencias de operaciones de tumores, ahora más adelante vamos a hablar de este tema, es muy interesante. Y hablaban de tumores fríos y tumores calientes. Ahora vamos a hablar de esto, de este tema. Tratamiento del cuchillo, discúlpenme los cirujanos, pero yo sé que es un poco ofensivo, pero bueno. Discúlpenme. Miren qué interesante. Si vas a usar el cuchillo en la raíz del brazo, ten cuidado con los 2 metros. ¿Ah? Esto es una imagen de una tumba donde estaban haciendo una circuncisión. Los egipcios hacían circuncisiones. Al que están acá lo están agarrando para que no se vaya. Se pueden imaginar. Esto es el templo de Concombo. No sé si vos lo viste esto, Luis. Que son el instrumental quirúrgico que está en uno de los templos. Esto es la época, estamos hablando de época greco-romana. Esto es de la época mucho más tardía. Estamos hablando del 300, 200 a.C. Mucho más tardío esto. ¿Está? Pero esto no. Esto es instrumental quirúrgico del Museo de las Civilizaciones del Cairo. ¿Ah? Fíjense, esto era lo que usaban ellos, las curetas, las pinzas. Miren esa tijera lo que es. ¿Ah? Esto los... No sé, ahí paso. No es neurológico esto, no. Bueno. Enigmas. Hacían trepanaciones, vos. Eso el profesor Wilson hizo todo un trabajo sobre trepanaciones en pueblo primitivo, no sabemos. Rituales terapéuticos, había un trepanador real, sí, eso consta en muchos libros. Sueño terapéutico, aparentemente había un lugar donde la gente iba, se le daba una droga y le hacían como una especie de sacada de ambiente durante un tiempo. Este es un cráneo que está trepanado, que cicatrizó, ¿no? Cicatrizó. No tenemos idea para qué, no hay relato, no hay datos de este tema. Y bueno, la enfermedad. Acá hay que separar el pueblo de la clase, digamos, de los nobles y los faraones. El pueblo vivía de 35 a 40 años de la expectativa de vida, la mujer una gran mortalidad materno-infantil altísima, gran mortalidad perinatal altísima. ¿Y de qué se morían? Bueno, morían de infección parasitaria, malaria, esquistosomiasis, filariasis, lepra y BK. Lepra y BK. El BK es como una enfermedad bíblica, ¿no? Está hace 5.000 años y todavía sigue estando, ¿no? Poliomielitis. Esto es también todas estas fotos son sacadas de tumbas. En las tumbas se ponía lo que era lo que había sido la vida del difunto. Y acá se ve claramente un pie varo, probablemente por una poliomielitis, ¿no? Y acá vemos una momia con un mal de Pot. La famosa jiba del mal de Pot. Esta es una momia. Bueno, enfermedad del corazón. Fíjese esta descripción. Examina a un hombre con dolores en el estómago y en su brazo izquierdo y en su pecho, y los médicos hablan despacio. Se trata de la enfermedad WAP. Algo entró en su boca, el fin se acerca. Es un infarto miocardio. Descrito hace, vuelvo a repetir, 3.500 años. ¿No? La enfermedad de los mineros, la silicosis también la habían descrito. Bueno, arteria y esclerosis en Antiguo Egipto. Este es un trabajo que se hizo en el 2012, se estudiaron 52 momias. Está sesgado esto, porque la momificación no la hacía todo el mundo. Había que pagar, era muy caro una momificación. Estaban 60 días momificando, mientras los secaban, mientras los secaban, bueno, todo el proceso. Entonces, no era para cualquiera momificar. No se momificaba cualquiera. Entonces, las momias que se estudiaron no era el común del pueblo. Eran gente de un nivel, de un estatus social determinado. ¿Y qué encontraron? Hicieron tomografía del cuerpo entero de distintas épocas, porque estamos hablando de distintas épocas, la época Imperio Nuevo, la gran mayoría de las momias son de Imperio Nuevo, época tardía,
periodo grecorromano, o sea, no estamos hablando de todo Egipto, por lo tanto está un poco sesgado esta muestra. Y encontraron calcificaciones, arterias calcificadas en aorta y grandes vasos y en el titanio en el coronario. Y lo que le decía antes, que la momificación la hacían los faraones o los nobles, la dieta era diferente, se cocinaba con grasa, alimento de alto contenido graso, ¿no? Y usaban la sal como conservante, por lo tanto los factores de riesgo vasculares podían estar presentes. Lo que le faltaba era el cigarro y el estrés, pero el resto lo tenía, ¿no? Estrés no sé tampoco, no sé, el estrés no lo conozco porque pienso que el estrés creo que hay siempre. Bueno, esto es una tomografía computada de calcificaciones de la carótida. No sé si se ven. ¿Ven que en la boca craneal no hay nada? No hay cerebro, se lo sacaron. Y se pueden ver las calcificaciones en las carótidas, ¿no? Tracto gastrointestinal, hacía mucho hincapié para ellos los purgantes, que después se usaron durante muchos años, los purgantes, ¿no? La purgante y las sangrías eran dos técnicas muy... El ano, ¿no? Enfriar el ano, y uno de los medicados prefieren los purgantes, una manera de, digamos, de purgar o de limpiar el cuerpo, ¿no? Cáncer. Bueno, acá yo realmente, esto fue un aporte que me hizo Gonzalo, que realmente yo quedé maravillado de la semiología, ¿no? Fíjense. No, me hace acordar el libro de Perdomo de semiología quirúrgica. No, es brutal. ¿No? Es brutal. Esto está en papiro de Evers. Acá está la referencia bibliográfica. Ahora, fíjese cuando examinas un tumor en la parte superior del abdomen, si se hace toser al paciente y el tumor se eleva a consecuencia de la tos, entonces usted diría que es un tumor de la pared del abdomen, una enfermedad que puedo tratar, una hernia. ¿No? Este está en el papiro de Evers. Se ve que no los operaban todavía, se ve que las hernias no. Bueno, el cáncer, acá tema interesante. Esto es si forma bolsillo cerca del tumor, hablan de la posibilidad de que pueda volver. Esto está todo en el papiro de Evers, son todas descripciones. Cuando examina un tumor, ellos decían consu o la devoradora del cáncer, ¿no? Consu o la devoradora. La devoradora por el aspecto que tenía, ¿no? De tipo el famoso cangrejo, ¿no? O sea, la devoradora. Fíjense qué interesante. No intentes nada con él. Papiro de Evers, están todas las referencias. El tratamiento, bueno, ¿qué hacían con esto ellos? ¿Qué hacían? Se debe calentar el tumor para bloquear su camino hacia el abdomen. Ya sabían que podía ir para otro lado. Con una varilla de incienso ardiente. ¿No? Claro, ahora, pero fíjese esta otra. No, pero hay otra peor, ¿eh? No se preocupe. Se debe tratar con la ayuda de un cuchillo calentado en fuego, entonces el tumor no sangrará demasiado. ¿Está? Cauterizaban de una. Los cirujanos de Tarazón deben estar con los pelos de punta, ¿no? Bueno, esto es un cráneo con una lesión osteolítica. Esto es una pared de un templo. Eso es la placenta. Eso es la placenta. Y abajo es un recipiente con agua. Para ellos la placenta era mágico. Llegaron a embalsamar placentas. Para ellos la placenta era parte del ser humano, formaba parte del Ka, del espíritu. Era importantísima la placenta era un jeroglífico. Para ellos representaba la vida eterna o la vida futura. Tenía un concepto muy holístico. Otro día hablamos de otras, más de Egipto, pero me pareció interesante mostrar
este jeroglífico que es un signo, ¿no? Es un signo, símbolo, que muestra la placenta, ¿no? La mujer en el Antiguo Egipto, que no es el tema de hoy, pero ya aprovecho, tenía un estatus casi igual que el hombre. Podía casarse con quien quisiera, podía ser médica, podía ser dueña de sus bienes, podía divorciarse. Bueno, llegó a ser reina. Hubo 5 faraones mujeres, 5 faraones mujeres. Hubo generalas, iban al ejército. La reina Atopec fue de las que expulsó a los hicsos. O sea, la mujer en el Antiguo Egipto tenía un estatus casi igual que el hombre. Casi igual que el hombre. Y la primer médica se llama la dama Peyeret, que era ginecóloga. Es la primera mujer médica que se conoce en la historia, que era ginecóloga, aparentemente por lo que uno ha leído, ¿no? Bueno, este es el parto de Cleopatra, es una famosa, no sé, profesor Cuadro, ¿qué opina de esa posición? ¿Cómo profesor? No, por eso, la opinión del profesor Cuadro parece... Ya estoy terminando. ¿Eh? Sí. Bueno, acá está acompañado por la diosa Hathor, que era la diosa de la fertilidad, ¿no? Acompañando por la diosa Hathor. Y esto a mí me pareció maravilloso. Yo creo que... Fíjese, hay que hacerte diagnóstico. Una enfermedad que conozco y curaré, una enfermedad contra la cual lucharé y una contra la cual no puedo hacer nada. ¿Qué diferencia hay con hoy? Yo no veo diferencia. Este es el material que usé, son todos libros. Estos libros son hechos por... Nun es uno de los mejores libros de medicina Antiguo Egipto, hecho por un médico inglés. Estos son 2 libros hechos por la Universidad Americana del Cairo, hecha por médicos y egiptólogos. Este es un libro hecho por un español, acá está Medicina Antiguo Egipto. Este es un libro hecho por un médico colombiano, Medicina Arcaica, está muy bueno este libro. Este es un libro hecho por un ginecólogo español. Daban de mamar hasta 2 años los egipcios. Este es otro libro. Dándole un mate, ¿lo ven ahí? Dándole un mate, Seti primero a Osiris, está dando un mate. Esto es el templo de Abidos. Así, no inventamos el mate, ni el mate inventamos nosotros. Bueno, no, esto es un apéndice. Este es mi equipo, no estaba ese día Gonzalo, este es mi equipo en el Hospital Pasteur. Son residentes, son todos mis... Hace 15 días que me jubilé del Hospital Pasteur, así que bueno, este era mi equipo. Y bueno, muchas gracias. Bueno, ¿preguntas? Muchas gracias, doctor Bolaña, muy interesante. Si hay aportes o comentarios, queda abierta la discusión. Felicitar al doctor Bolaña por el trabajo y toda la evolución y la cantidad de material que nos mostró. Simplemente recordaba ahora, después de tanto tiempo, siempre dijiste en varios diapositivos el tema que sigue siendo pregunta hasta el momento actual: ciencia, arte, arte, ciencia, y pusiste una serie de frases de hace muchísimo tiempo. Y entonces yo te aporto otra frase, no sé si para ponerla en la presentación o no. La próxima. No. Con mucho gusto. Que es que se llama el médico de la medicina moderna, pero que muchas cosas de estas las seguimos reflexionando, que fue William Osler, que decía: sí, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Después de tantos años, 5.000 y pico que nos mostraste o más, todavía sigue teniendo vigencia esa frase.
Doctor Turner. Bueno, en primer lugar agradecerle al doctor Bolaña, estimado amigo, la presentación de este tema que es tan vasto y que abarca tantos siglos. Tuve que resumirlo en forma... Digo, esto 50 siglos. Esto es un tema que puede dar para 3 horas. Sí, ¿no? da para yo mucho. Lo tuve que... Solamente aportarle algo que es propio de Heródoto, que fue el padre de la historia, considerado por los griegos el padre de la historia, que vivió unos 500 años antes de nuestra era, de la era cristiana. Y que, entre otras cosas, sobre Egipto, en el libro segundo, dice, han adoptado en casi todo costumbres y leyes, refiriéndose a los habitantes, contrarias a las de los demás pueblos. Entre ellos son las mujeres las que van al mercado y hacen las compras, en tanto que los hombres se quedan en casa tejiendo. Y mientras que los demás pueblos tejen echando la trama hacia arriba, los egipcios lo hacen hacia abajo, como hacían los nuditos en el telar. Los hombres llevan los fardos sobre la cabeza, las mujeres sobre los hombros. Las mujeres orinan de pie, los hombres en cuclillas, hacen sus necesidades en casa, pero comen fuera, en las calles, alegando al respecto que las necesidades poco decorosas, pero ineludibles, hay que hacerlas a solas y a la luz pública lo que no lo son. Ninguna mujer ejerce el sacerdocio de dios o diosa alguno. Los hombres, en cambio, ejercen el de todos los dioses y diosas. Los hijos, si no quieren, no tienen ninguna obligación de mantener a sus padres, pero las hijas, aunque no quieran, tienen una obligación estricta. Aunque esto y muchas otras cosas que escribió Heródoto fueron de la época más reciente, de todas las que mostraste, es una referencia palpable de algo escrito por el padre de la historia. Es lo que quería aportar y felicitarte nuevamente por la presentación. Gracias. Gracias, doctor Turno. ¿Algún otro comentario o aporte? Priscila. No, como endocrinóloga nada más. Simplemente decir que la lactancia a 2 años era para ir espaciando los embarazos. Se dice que, que la oxitocina y la prolactina evitan la aparición del ciclo y la producción de estrógeno que va a ir produciendo el ciclo ovulatorio. Esa es una cosa. Y la segunda, que la primera vez que se describe la diabetes es en Egipto, en el papiro Ebers, por el consumo excesivo de dátiles, que también se une con, me imagino que con el problema de la arteriosclerosis y todo eso. Nada más que eso. Muchas gracias. Como endocrinóloga. No, y todos van a aportar de su área. No tenga duda, no, sin duda. Hubo 5 faraones, mujeres. El término faraón está discutido. Vamos a bajarlo. El punto es, hubo 5, la más famosa Hatshepsut fue la más famosa, tuvo 15 años, 25 años reinando. Reina, fue una gran constructora, hizo varias cosas. Y después hubo una antes que fue la Pérez, Sobek, y después después de Hatshepsut tuvo Tauret, también de reina, y después se discute si Nefertiti fue o no fue faraón, o sea, hay cosas todavía no quedan claras, pero que hubo 5 mujeres seguro que fueron reinas con poder absoluto en Egipto. Estamos hablando de 3.000 años, ¿no? Y después hubo algunas que eran generadas, ¿no? Eso es así, está documentado, digo. Que después perdió, inclusive la mujer podía divorciarse, podía ser dueña de sus bienes, podía heredar, se divorciaba si ella quería. Hay algunos papiros de actas de divorcio que son maravillosas. Lo que le tiene que dar el hombre al pobre hombre, a la mujer, es impresionante. No, pero está todo, o sea, no es el tema de hoy. Les ofrezco, si algún día quieren, la mujer antiguo Egipto como tema, si quieren, digo, pero no es el tema de hoy, ¿no? Aida. Sí. ¿Puedo? Ruso. Bueno, tiene la palabra, ¿quién es? Que está. Ruso. Ah, el otro ruso.
Es interesantísimo todo esto. A mí me pareció la vigencia de los conceptos, ¿no? Sobre todo el último diapositivo, que tiene una vigencia incluso ética brutal, ¿no? Entre lo que uno puede curar, contra lo que uno puede luchar y lo que no se debe hacer, que hoy de la mano de la tecnología, de los tratamientos y de la inteligencia artificial pensamos que esa última frase no existe, y existe, y sigue existiendo. Y mientras haya muerte va a seguir existiendo la última frase, ¿no? Porque también está eso, ¿no? No hacer nada. Eso es una primera cosa. Segundo, la magia, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me dijeron, en un congreso mostraron unas fotos y decían que los nubios, un pueblo muy particular, ¿no? Con su cultura de cocodrilos hasta el día de hoy, y muy guerrero. Dicen que los egipcios nunca pudieron con los nubios, Nunca. y que por eso los límites de Egipto es La cuarta catarata. la cuarta catarata, que es donde empieza la tierra de los nubios. Pero es muy interesante porque los nubios los traían a Egipto porque dicen que coagulaban con la mirada. Entonces, venían, dicen que los nubios tenían la propiedad, algunos serían, me imagino que no todos, de coagular con la mirada. A uno se le ocurriría enseguida, en ese momento, digo, tendría que traer 4 o 5 nubios para el servicio, me vendría bárbaro, ¿no? Pero toda esa magia, y ahí hay muchas historias de eso, ¿no? Yo el otro día les mencionaba también, acá en otra sesión, por ejemplo, cómo conocían, por ejemplo, la litiasis vesicular. Hay una momia que bueno, yo conté la historia el otro día, que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, que estaba en el British Museum, que tenía una litiasis vesicular. Se sabía que tenía 33 cálculos en la vesícula. Pero cuando uno habla con los cirujanos egipcios, es interesantísimo cómo, y yo me quedo con ese concepto tuyo, de cómo la magia se mezcla, en lo del dolor también, cómo la magia se mezcla con la técnica quirúrgica, y hay una historia ahí muy rica, pero esa de los nubios me dejó realmente impactado, que coagulaban con la mirada. Muy bueno. Sí. Un gran aporte. Bueno, yo nunca estudié Egipto en particular, así como acá fue expuesto. Pero hay algo que a mí me interesa mucho porque tuve oportunidad de estudiar en el Magreb, en el norte de África, y es el tema de la prevención, ¿verdad? Hay mucho conocimiento antiguo sobre cómo prevenir, sobre todo para la pequeña infancia y para las mujeres. ¿Qué hay sobre la prevención del mal de ojo en Egipto? Supongo que tendría que haber algo. Había todo amuletos y una cantidad de amuletos específicamente para el mal de ojo, ese ojo, el famoso ojo que vieron que trae todo el mundo de Egipto, el ojo de Osiris. El ojo de Horus, el ojo de Horus. El ojo de Horus, o sea, una cantidad de amuletos que usaban, inclusive se lo ponían a las tumbas, a las momias para acompañar, para que le hicieran el trabajo en la otra vida. Y lo que tú decías, a veces colgaban en la cuna de los bebés determinados amuletos para evitar justamente el mal de ojo. Claro, pero un poco en la experiencia que yo tuve, la prevención, sobre todo para los niños, los bebés chicos, que eran obviamente los más afectados por el mal de ojo, era cubrirlos, taparlos. Entonces no tomaban sol hasta que caminaban, digamos, de alguna manera. Y el raquitismo estaba bastante presente en el norte de África. Eso no me consta, por lo menos de haberlo leído, ¿no? Bien, entonces no sé. Pero digo, la creencia popular es esa, que cuanto más se los tape, más protegidos están. Por eso. Gracias. No, ustedes, por favor.
Bueno, buenas tardes, felicitaciones, Bolaña, y además Muchas hacía gracias. tiempo que no te veía, Gracias. paso que no te veía. Fue muy interesante la charla y un poco digo lo que dijo Russo, que no han habido muchos cambios. Si uno piensa que sería un tema interesante después para ustedes que saben mucho de historia, todo el tema de las medicinas alternativas. Hoy todavía existe la magia en la medicina, que eso es culpa nuestra. Yo a veces digo, la gente, ¿por qué va a buscar? Pues nosotros le hablamos de estadísticas, que tiene tanto porcentaje, y la gente no viene a buscar eso, viene a buscar la magia. Todavía hoy busca la gente la magia. Esto hace muchísimos años tuvimos una discusión. Me acuerdo que yo fui con Pedro Argos en una mesa sobre, nosotros defendíamos la medicina alopática, otros defendían los diferentes tipos de medicina. Pero bueno, ¿qué diferencia hay? En la primera pregunta. Es decir, que todo, a pasar de los miles de años que han pasado, algunas cosas quedan todavía, que sería un tema para discutir. Con respecto al mal de ojo, yo llegué a decir lo que decía la gente del mal de ojo en la campaña al norte de Salto. Decían que cuando venía una persona sudada, no lo dejaran mirar, porque dice que era la mejor manera de darle el mal de ojo al niño. Entonces, no, primero no lo dejaban mirar, y segundo lo que decía, no sé quién fue que habló recién, era también taparlo, ponerlo en la oscuridad cuando venía una persona. No, yo no sabía eso de que lo mantenían durante todo Yo el tampoco. tiempo tapado. Pero bueno, muy interesante porque uno, a pesar del transcurso del tiempo, uno puede hacer muchas analogías en la actualidad, ¿verdad? Y lo que tú decías, el hecho de que eran cirujanos de guerra, y bueno, la cirugía en general empezó con eso, los cirujanos de guerra. Bueno, no es el tema, pero me encantó tu charla porque realmente aprendí mucho. Y lo que me desencantó, que a pesar de los años, tenemos muchas cosas todavía de hace muchísimos años. Un abrazo, Guarañá. Gracias, Néstor. El profesor doctor Álvaro Díaz, damos unas charlas, creo que tú tuviste, Juan y Antonio, la que dio en el Pasteur Magia y Medicina, justamente toca el tema de la magia que se ve hoy actualmente. Publicó varios artículos con respecto al tema. O sea, es un tema vigente, el tema de la magia hasta hoy. O sea, por eso, digo, se separaba. Sí, yo no sé hasta qué punto. Creo que es la impresión mía, ¿no? Como médico clínico con 48 años, con 44 años de hospital, creo que la magia sigue estando tan vigente, ¿no? En este oficio. Para mí es un oficio la medicina, ¿no? Para mí la medicina es un arte y un oficio, ¿no? Juan, ¿Algún aporte? ¿Algún otro aporte? Aida, voy a hacer un pequeño aporte. Gracias. Es una pregunta, y ¿por qué entendés que la medicina griega no se alimentó más de la medicina egipcia? Porque como nosotros somos herederos del corpus de conocimientos médico-quirúrgicos de los griegos, estando tan cerca y habiendo llegado habiendo estado convivido con la época de los griegos, 800 a 500 años antes de Cristo, ¿qué podrías alegar de por qué no somos más herederos de estos estupendos conocimientos de medicina y cirugía? Bueno, yo primero creo que los griegos algo aprendieron, creo que intercambiaron en Alejandría. Lo que pasa es que agarraron una época tardía. Ya cuando llegan los griegos, cuando llega Alejandro Magno a Egipto, ya estaba muy decaído el imperio. Ya habían estado los persas, habían estado los babilonios, ya venía la época muy decadente. Otra explicación puede ser que muchos de los papiros y el saber estaba o se destruyó o estaba escondido o se transmitía en forma iniciática en los templos, entonces había una transferencia no digamos muy popular, entonces a veces se perdieron muchos conocimientos y los que sabían no lo decían. Entonces yo creo que un poco
esa es la explicación que yo le encuentro, que o se destruyeron los documentos. Este papiro fue encontrado en los dos papiros de Evers y Smith en una tumba de un faraón, cuando de un médico. Cuando se cerraban las tumbas, nadie más las veía. Todas las pinturas, lo que uno ve, no no lo iba a ver nadie, ningún cristiano lo iba a ver, era para, cuando uno entra a una tumba o entra a una pirámide, tiene que entrar así agachado, porque no es para que entrara la gente, era para que saliera el K, en realidad. Entonces, todos esos conocimientos que estaban en las tumbas, se suponía que no se iban a ver más. No sé si contesto tu pregunta. Sí, O sea, buena parte. se le daba al difunto lo que había hecho durante su vida, para que lo acompañara en la otra vida. Entonces, sus libros o su material era de él, y lo iba a acompañar en la otra vida. Entonces creo que por eso se perdió. Son explicaciones, digamos, que Y entonces la escuela, la única escuela médica que nombraste es Heliópolis. Sí. Sería la única y no produjo un corpus de conocimientos que... Y bueno, yo no tengo, ahí no te puedo contestar mucho más. Digo, yo sé que en Heliópolis había una escuela de medicina, en Déndera, que es un templo greco-romano, también había parte de medicina, pero digo, no tengo más documentos, por lo menos para. Me voy a poner a leer. Digo, siempre estas cosas son buenas para uno para profundizar, ¿no? Muchas gracias, Gil. Doctor Luis. Sí, perdón, Aida, que interrumpí. Uno supone que no, como que había un hospital, lo que vos mostraste los instrumentos, ¿no? Y en el templo de Sekva, que era el templo de la medicina y de la guerra, se supone que ahí habría gente que estaba produciendo conocimiento. Sí. Y eso estaba muy lejos de Heliópolis y muy lejos, cerca de Tebas, pero digo, estaban en lugares que no eran tampoco grandes centros. Pero ahí se curaba gente. Déndera también. Déndera también, ahí en un hospital, en el fondo del templo. Digo, ahí hay cosas que... Decían sanatorio. Se llamaban sanatorio. Pues era para sanar. Iban a sanar. Uno supone que ahí se producía conocimiento, pero claro. Pasa que, voy a decir una cosa, más del 50% de Egipto todavía no se descubrió. Es lo que dice el Zahi Hawass, el famoso egiptólogo. Más del 50%, yo estuve en Egipto ahora en marzo, y estaba Zahi Hawass en el Valle de los Reyes, en Luxor, grabando un documental. Algo encontraron, que lo van a sacar ahora. Se están contando, más de la mitad todavía no se descubrió. Entonces muchas preguntas que nosotros hacemos de repente aparecen. Todavía o sea, imagínense 5.000 años de historia, ¿no? 300 faraones, 30 dinastías, o sea, se ha encontrado poco todavía para toda la historia que hay. Yo fui 6 veces a Egipto y creo que vi el 20%, así que entendemos para aprender. Sí, Perdón, ¿puedo aportar algo? Perdón, ¿puedo aportar algo? No sé si me escuchan. Doctor Escudero, sí. Encantado. Bueno, antes que nada, soy nuevo, era odontólogo y quería agradecerle a la doctora Bolaña porque fue realmente interesantísimo todo lo que habló. Y reforzando lo que él decía de que ellos cuidaban mucho el ano de sus pacientes y sus faraón, el primer dentista conocido con el nombre de tal fue Gessi Re, 30 siglos antes de Cristo, y el nombre oficial que él tenía era guardián de la boca y del ano del faraón. Vimos lo que decía el doctor hoy que hablaba. Y en la última diapositiva donde mostraban instrumentales, adelante, en una especie de frasquito, aparecían varios dientes unidos por un cable que es de oro. Es una pieza de prótesis, los egipcios no hicieron nada de odontología protésica en vivos. Ellos solamente se ha conocido que agregaban piezas dentales a los muertos para que tuvieran su boca lo más reconstruida posible en el caso que volvieran. Se sabe eso porque no están desgastados, están fuera de plano, están hasta rotados. Pero si se fija después en la última imagen donde aparecen instrumentos,
adelante, a la izquierda, al centro, a la izquierda, hay 3 dientes unidos por una prótesis. Bueno, era nada más que eso. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias, doctor Escudero. No. ¿Algún otro comentario? ¿Atrás? Y no hay más comentarios, el doctor Bolaño puede cerrar. No, está complicado acá. Pon el panorámico y buscarlo ahí. No, digo, por supuesto agradecerle muchísimo la oportunidad, las preguntas, los comentarios realmente han sido muy fructíferos. Ha sido una experiencia para mí muy interesante estar ante tan distinguidos colegas y profesores y compañeros, la verdad que, y destacar la labor de Gonzalo que está ahí, que Gonzalo Pérez me dio digamos, el redondeo final de algunas cosas y bueno, estoy a las órdenes, si quieren algún otro tema, con muchísimo gusto estoy a las órdenes y agradecerles, ¿no? Bueno, muchas gracias. No habiendo más comentarios, agradezco a los conferencistas y también a todos los que ofrecieron aportes y comentarios y nos reuniremos en la primera semana de julio, el primer martes de julio, para nuestra sesión científica ordinaria. Buenas tardes a todos y muchas gracias nuevamente. Buenas tardes. Hola Valentina, ¿me podrías conseguir el teléfono del doctor Bolaña que está allí? Gracias.